caminar de este pueblo guaraní tiene que ver con esa búsqueda de la tierra sin mal, donde se traslada de lo eminentemente religioso a lo político en el momento en la que ya se ve con mucha fuerza la incursión de las haciendas, ¿no? Y la ocupación territorial, la explotación del caray hacia el guaraní, es cuando, por ejemplo, el guaraní se da cuenta y retoma la idea de la tierra sin mal y la posesiona y la ubica en el plano evidentemente político. Guaibireño México ñandeago hijo cuañonano y viregua, escuai coñonano y viregua oico. Si nosotros nos apartamos de eso, de lo que es nuestros principios, lo que es nuestros valores, lo que es nuestra espiritualidad, creo que no podemos caminar más allá. El hombre guaraní y la naturaleza se relacionan mutuamente, pero siempre en el marco de respeto. Esa tierra sin mal tiene que ser como una tierra que produce alimento para el bueno y para el malo. Si nosotros, por ejemplo, no manejáramos el principio de Seri Yambay, entonces hubiéramos aceptado ya en 1892 nuestra derrota. Nunca más Curuyuki. No lo decimos porque queremos, sino que decimos con una finalidad de encontrar lo que es la tierra sin mal. Guaibireño México ñandeago hijo cuañonano y viregua, escuai coñonano y viregua oico. Para completar esta idea de la tierra sin mal, creo que lo hacen, ¿no? Aquellas personas, aquellas comunidades, aquellas familias, ¿no? Que piensan y dicen que tengo que salir de la servidumbre, ¿no? Debo dejar de ser explotado económicamente. Nos daba desayuno y nos daba alcohol para que echemos en el desayuno. Eso era. Había días que me daban de comer, había otros días que no me daban de comer igual. Nos guasqueaba, todo era verdad, ¿para qué va a mentir? Para esta, se me hiciera hay cuasa, patrón con esta, hipopea, Poch, chireta, ya y ande matan a tu, con el antawabi. Y hay ya poana. Va tu se un huepo oran. Ahora me hiciera pues tanto, ya poco más ahora tiene, va tu huepo oran. Ya, se patrón está, o mano neta. Hay cosas que joco pe amo si ahora me viaja che apo sucre pe chereya ya jama y me va a no pase antes tapete no pase. Madrugaban a las 4 de la mañana y ellos se dormían, claro, en su trabajo, pues a veces se echaban, se dormían, pues y él qué hacían, lo guasqueaba, si no agarraban las hormigas y iban y le champaban ahí. No hallaba la alta, puro patada, puñetas allá dando. Che, te equipa aguantando. ¿Quién enseña el trabajo de eso? Tengo el recuerdo por ahí, existe. Toda la espalda aquí. El patrón ahí, Alberto muy, para que tengan ahí.
Ako amai kwa pe apara kwa simai no Tanzania. Tembi kaimbai pulmungar kwa anya push. Kami ine so ama sembilla tina tata. Uirera tembi pepe baita mai cebolla min bai kuramian bai to yononeta pupe. Tanta ku iguangareta karampa opu unkaineta ene cheparete cuando mi hay que ya de tanta a para work a cocina api allá para ahí o para ahí kaya hepa mo 50 pesos años acá me hasta 20 me pide 15 guay me pide de las 6, 7 hasta las 12, de las 2 hasta que perdía el sol. Ese era el trabajo jornal. Era muy para que tenía para acá. ¿Vos no me puedes? Caramba, un hueco chupet, ¿no? 5 pesos día. Ahora no hay más año, un mes que chupet 10 pesos día. Ahí, ¿no? El hombre era 7.50 de la mujer era 2.50. Sí. Y ahorita sigue así más porque 30 bolivianos, ¿para qué alcanza ahora? No alcanza ni para la cosa más cara. Juan sabía pagarle al pobre mi marido callado, él se dejaba hacer todo. No sabía reclamar nada, calladito, a lo que le pagaban, a todito hacía así. Era vaquero mi papá antes de eso, Gallardo. De aquí le llevaba a Palos Blancos. Ahí trabajaba él. Y de ahí el fin de semana venía, pero casi no traía nada, pues. Antes no, peor, pero no lo pagaban, nada. Aquí mi papá tenía animalitos, él tenía que venir aquí a vender animalitos, y ya lo dejaba los platos, todo eso. Vuelta así, casi 12 años sobre vaquero. No nada de esto antes, ¿no? Y nada, no salía. Y sigue. Hacía una olla así, así como una fuente grande, ahí le echaba todo y de ahí comían todito. Más que suerte no le daba una sola cuchara para todito. Caramba, no, digamos. Hay gente que ya no, o sea, ahora caramba, bien baite, ¿no? 7 años ambu caramba para el patronato bien, hay hay y ni hay nada que tu pega tu hacienda because cari, yo más pochita se para que tu bien. De 7 años hay que me para que o sea, más en tu bajo. Heta baite como año tractor baite caramba baite tractor, ¿no? Puro yunta. Y así, pues no nos dejaba trabajar, no nos dejaba sembrar. Todo era para ellos y nada para nosotros. A veces nos queríamos hacer los trabajitos, ¿no? Para nosotros, para sembrar para la familia. Y ella venía y nos decía ya que nosotros no queríamos trabajar y nos salía, como decir, espiando en la noche. Nosotros sacábamos cuenta de él así. Él tenía ropa, así que ahí nos daban ropa. Nos sacábamos plata, poco era que no conocían plata. Nos daban así ropa o en víveres así. Si alguna vez pedían un platito, ¿para qué necesitan? Si aquí todo tiene.
Antes cuando yo tenía montado con ella, 15 pesos era jornada, o 10, 12 pesos era, ¿no? 12 pesos era. Yo iba a trabajar 6 a 6, ya no pagaba. Por cuenta, no todo corre acá, ¿no? Ya está amaneciendo, ya ella ya está parada en la puerta. De ahí lo lleva, sin tomate, de la cama nomás lo lleva. Y uno tiene que estar como sonso ahí. Pero a veces feriado tampoco, había feriado. No había feriado. Ellos se han aprovechado de mi papá. Está enfermo mi papá, de ahí tienen que sacar y a trabajar ni siquiera curado. Así se ha muerto mi papá. Realmente se han quedado encadenados a los patrones justamente por una deuda histórica que arrastran. Yo tengo varias chivas, después tengo que entregar a su dueña y no me quería que yo críe animales, ni chancho ni chiva. Y después ella se ha venido aquí y me ha dicho que entregue chivas, no es de vos. Después yo tengo que entregar por fuerza y me queda una cuantita que no quiere que críe nada. Después de eso ella quería pegar a mi hija. Quieren salir del patrón, quieren liberarse del patrón, pero que lamentablemente no saben dónde van a ir. Aquí es un lotecito nomás, pues después trabajamos pues por allá con los patrones. Claro, siempre lo hacía trabajar así, ¿no? Y el tema de arreglo que querían hacer siempre nos engañaba. Y así que se enojaban ellos y al último ya que no nos querían dar ni un pedazo de terreno para sembrar. Es guapo para hacer trabajar. Y ni víveres no da, puro maíz tenemos que comer nosotros. Por eso no criado. Después, plata nada. Tenong lewa, ma tenong lewa Aisyah ma okey kecil ke, saya ko, haim saya ko tenong lewa baik, saya aku ibu baik kuret, kami bapak ayu, kau tu bapak ayu, kenyayan, kamu kau haim juru kuret, ini yang kau pasti hari ini, pokoknya sini, mana yang kau peap, ni awak cerita aru ayman awak tak tiempo sini. Ayah foto awak cuma apa awak itu, mana? Hukam haim hukam, mah saya tak haim gitu. Yo no me creo pues en la comunidad, yo me creo como patrones, ¿no? Así que no le hallo casi al guaraní. No vivir nada. No le da nada a vivir ahora. No, nada mismo. Están contentos conmigo ellos.
con lo que no les mezquino nada, y a ellos también yo creo que les han de contar a ustedes. No sí. No le pagan. No. Viven a mi alrededor, pero tienen sus potreros. Ellos se trabajan por sí solos. Todos ellos se siembran lo que quieren y el tamaño que quieren ellos también. No pagan. Y hacen su cosechita y lo venden ellos. Y este año me ha tocado comprarles a ellos. Sí, me he comprado yo un maicito. Diringo tiempo pero maiti roi kwa pero jimbato no maiti roji koropi no ore hetla koromo sufre kwa diringo. ¿Qué pasa? Diringo hoy cocato kwa de nosotros. Si vamos allá ya pagamos 3 hornal gratis. Cuando para el cuape man. Ya solo país, a los países cuape no hay ni arroyo. Ahora queremos adelantar. Ahora comete tentar familia católico, ¿no? Ya hijo, ¿no? Ahora me acuerdo tentar leche ya roja, roble y roja y parilla, ¿no? Para esta abunda, ¿no? La maquinita no pone curino, ¿no? Ya llegó ya más que todo, ¿no? En año cuatro no de más te me lo llegó ya vaso, ¿no? Ahora, rico la moro y cuá querí, o ca sufrimiento, en añaco y cope maná, y no. Hacemos una evaluación de 21 años de la primera movilización, de 14 años después del saneamiento, entonces nos vemos todavía en desventaja, no hemos recuperado las tierras, pero sin embargo tenemos ya tierras propias, o sea, significa tierras comunitarias de origen con título de manera colectiva. Aquellos hermanos que se deciden salir, pero que no hay oportunidades, no hay un terreno donde le diga, donde le garantice, donde tiene que hacer su desarrollo económico desde la óptica guaraní. Ahora yo que me salí de ahí no me pago nada de esas cosas. Vamos a arreglar y hasta se muerto el jinop. Han hecho medir las tierras para nosotros, nos ha dado allá y vuelta. Yo he ido a recoger los títulos, he hecho anular ellos, no me han dado nada a mí. No quería sacar papel la señora, búsquelo, dije, ahí está bien, ahí cuentas de mi para que me pague, le digo. No hay, ¿dónde estará? Dice.
no hay tiempo para buscar, no ha dicho. ¿Cómo esa pasó? Cuando ven, cuando he hecho la audiencia con los patrones, yo le he dado, ¿no? Le he rebajado los años que vivíamos nosotros, digamos, de 30 años que vivíamos ahí. Nosotros lo hemos bajado hasta 15, a fin que haya solución, ¿no? Que lo paguen, todo eso, y no han querido. Me pedían víveres para su trabajo, yo les daba. Me pedían plata, yo les daba. Y ahora es igual. Quiero cerrar un pedazo y a eso voy a buscar uno a ver quién quiere agarrarlo. Y también seguro que me va a pedir plata adelantado, ¿no? Y eso se le da, yo le doy. Me pide víveres también para que coma, tengo que darle también porque está trabajándomelo. Así que la coca es indispensable también. Por eso hasta hoy en día no responde a las necesidades de nuestras comunidades y seguimos siendo inquilinos en nuestras propias casas. Esta comunidad, bueno, el mismo para volverse o para reasentarse ha tenido que tener una compra de tierra, ¿no? De un hacendado con 314 hectáreas, ¿no? Más o menos el precio de la tierra, sí, ha sido creo más de $30,000, ¿no? Lo que queríamos era que tener, ¿no?, nuestro terreno para que así, para producir, para sembrar maíz, comando, todo lo que eso que uno consume. Esta tierra no es de me ha dado mi padrino Pope, que vive arribita, ¿no ves? Él me ha dado tierra. En la banda tenían que dar, no me han dado ni un pedazo. Como le digo, no alcanza. Este es un sector. Hasta allá, hasta la banda. Aquí cerro, este lo cerro, ¿no? Este solamente, mire, como ve, no hay donde hacer un potrero. Ahora mi hermano Guaraní tienen por aquí así como media hectárea, así encerradito. Y eso, ¿cómo? Ellos lo siembran, solamente se acaba en choclo, en mote nomás. Y para todo el año no hay. Toditos no tenemos aquí tierra. Todos están viviendo así, ellos mezquinan todo, no quieren que... El cementerio lo han mezquinado, 1 metro apenas quería que hagan. Aquí nosotros no contamos ni un pedazo de tierra ahorita. Por lo menos yo igual aquí estoy con propiedad igual de una señora. Antes que yo le diga, bueno, yo vivo tantos años, aquí me tendrá que dar. Yo quiero, ¿no? Ella de su propia voluntad me ha dado ese pedazo. Pero sin ningún papel. Ahora ella queriendo me lo quita vuelta. Si hubiéramos hecho un compromiso, entonces, o sea, un papel, ¿no?, que me garantice a mí. Apenas le he dado este pedazo de aquí, alambre hasta arriba, 1 hectárea, nada más. Que mi chiquititi para vete, o me pere mi, oye me yandebe, oye en boeco vie yandebe. Ah, bajo corey ya ve, que no hay pa ipereta, o pa este pe jambo yo pitu marae. Y así que ellos se han visto de salir a trabajar más lejos, ¿no? Porque aquí está jara la gente, porque no quieren pagar, a veces hacen trabajar y no quieren pagar. Y ese algarrobal, eso lo han sembrado, parece. Debe ser que han sembrado, nos han dado 15 kilos, pero me imagino que la mitad la han sembrado porque dice que los patrones lo estaban quitando también ahí la semilla.
Ellos llevan y, che, cámbiame, ¿qué pasa con esa semilla que no sirve? Que le engañan, le quitan la mejor clase de semilla y le dan lo dejan con lo que... Ese problema es para vos, le dije. Así nos han hecho el año pasado ya. Saben bien, la misma mujer del señor nos ha dicho del guaraní. Cambió la semilla, mi marido está borrachito, lo cambió la semilla. A mí me falta la tierra por eso, que el trabajo tengo mi nieto, mi hijo, ese, ya saben de allá y no hay donde trabajar. Me encuentro cercado de acá una propiedad privada, al otro lado de lo mismo, entonces ya no puedo entrar fácilmente a poder hacer la práctica, lo que es la cacería. El pilar fundamental de la comunidad en la economía es la agricultura, ¿no? Se basa en la agricultura, eso es lo que se mantiene ahora. Entonces, todavía se mantiene también lo que se llama el chaco comunal, que lo llaman, tiene específicamente su parte, ¿no? También cada familia tiene también su chaco, que se llama chaco comunal, entonces individuales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo unas 3, 4 hectáreas. ¿Cómo será? Mire, yo donde ahí sitio es mi huertita, ese sitio me he hecho, donde está mi casita, eso es de mi vida. No es de mi puta y no está medio nada. A medio, pero lo he hecho anular. Esa es la cosa. Título no me ha entregado, han negado que no hay, él lo ha recogido, lo quemó. Así que trabajan como tuvieran alquilarse, ¿no? Para sembrar eso. Pero hay bastante terreno aquí que no lo ocupan, y la mezquina los dueños no dejan trabajar. Ahora nos han medido la INRA, pero una miserita, y nos han medido para los viejos, digamos, para los matrimonios viejos. Yo nomás tengo 8 hijos. Mis hijos todos se han tenido que emigrar a la Argentina. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un pedazo de tierra donde sembrar. No tenemos donde sembrar, si tenemos un poquito no nos alcanza para mantenernos. Entonces, si no se sembraría más que se vendiera ya con el sitio donde se está mejorando. Eso es lo que nos falta, tener tierrita donde sembrarse. Porque si no tenemos donde sembrarse, el hornal no alcanza. No alcanza. Es para el día, ¿no? Bueno, se hacen ellos nomás, pues. Igual salen a trabajarse hacia otro lado, van a ganarse, de ahí ya vienen a trabajarse para ellos. Entonces sembran maicito, comandita, manicito, besito por lo que siembra uno aquí, no hay más otra cosa que siembra, ¿no? No en bueno wakret dia bani kira ma I wakret op umingo azu ore ko paite ho piko main ba het ne ko andai paite ho wakret hai am ba no be putei ho wakret bait ni apo kai es lo ande apo ko derecho mano eta no me tan bait be putai oi ba. Pero entonces ese día ha venido y lo, digamos, Indra lo ha dicho, don Pelagio traiga sus papeles. No ha presentado ese día tampoco, no tiene nada igual. No tiene nada. Lo que tienen son más grandes son los terceros, que tienen tierra. Pero tienen tierra, pero no lo trabajan. ¿Ve? Y esta comunidad no tiene tierra. Estamos rodeados, digamos, de los terceros. Allá hay terceros. Para allá, para este lado y para allá. Cuando entró no nos ha dado ni un papel. Así que no tienen título. No tenemos nada. Mi papá pues no tiene, pero nosotros no tenemos ni un pedo de título. Sí, no tenemos nada nosotros. El proceso de saneamiento no ha consolidado nuestro territorio. El proceso de saneamiento ha consolidado el territorio a los terceros. Mire, caño rombo sufre parate. Va tiro greco. O si no hay matado greco tipo saca todo pues va quería primero greco hay evo cumple here de greco 10.000 cubos. Ini hay que va tiro hay que pipa. O cual ini último allá hay más propietario de pero no hay más problema.
Los guaraní ahorita quizás han venido, uno parece que vendió 15 quintalcitos, otros 7 quintales, así. Y el precio le han dado, sí, esto a 40 bolivianos le han pagado el quintal los patrones. Ahorita están entregando, ellos entregan a Tarija a 85, 95 el quintal. Porque no hay terrenos como para sembrar, pues tenemos que ir a aquellos cerros. Y me robre con problema que niño reta o para Huahuia. Cuando las 6 de la tarde pues vamos recoge o para Sambiareta. Con agosto, septiembre pues vas a meter accidente Sambiareta nive. Como 4 niños ni por accidentado grave puta, mente hubiera Santa Cruz. Y meño aña yura o puta ni mente ya su tipo ko un huevo 15.000 un huevo chupe che mi haya primer burbichaño hoja ma un huevo mi chupe como reconoce na chupereta o payete o como un animal jareta Sambiareta uruabo baetima como un niño como recibe y patrón reta o que caimba colchón yang bareta o que ape o que Sambia mireta qua se me imba qua uma gate y chupe doy guapen doy yo maya guap se na marin pep se na marin iko tito se na marin aya un carpanto ore guape oito maya hoy pe guapa abuelita pe muret pico se para ama pereji mure pe katu niko cogen bepe o anya alquilo apa itu ko kain ba ko kain ba umanga ti or iran ale ama se para ya ko ai no or Paulo mai o pampo alquilo ko yo ni ko pa ko o pe o niko pe ko hembe niko te ya vai mang mareta yo tengo 40 sin yo primero a tractor un ingreta. Especialmente no puedo criar nada, pues, ni chancho, ni chiva, ahí tengo que estar tiempo. Ahí está su cerco de él. Ese podré de él. Y no es pues grande, si quiere, de ahícito y ahícito es el espacio de mi papá, nada más, es el límite que hay aquí, nada más. Nada más. Yo, no son más que 800 hectáreas. 800 hectáreas son. No tienen papel la propiedad. Por eso es que están asustados. Se lo dejaría al pueblo, dejarían por estar mezquinando. Ha pasado eso. Cogí este ñañona nota, aracuá rupi, ñañona nota política rupi, ñañona nota borroco ireta rupi. En el hijo cuena metina mi coñita. Me pagan eso mi papá sureta diero para que plan de manejo de trabajo. Lo guata para este cual tape batino ini kia pa culpa con mi jaireta mismo culpa con mi propietario reta oñonaro me co ore tape permanente bat kia caten ese caramboya se mandó a decireta yo creo que sí. Los guaraní no han vendido, el que más ha vendido lo ha vendido por unos 15, 20 quintales. Y a los mismos, pues a los mismos patrones. Y los patrones, ¿cuánto le digo? Si no llevan siquiera ni una bolvada, se imaginan una bolvada cuántos quintales. Eso al zapata cargan 400, ¿cuántos quintales? 400 y... 3 bolvadas. Este Pablo Vega nomás llevó, parece, como sus 12 carradas de maíz. Yo no puedo decir nada más como vivo tierra ajena. No, es que este es 30 por 40, ¿no? ¿30 hectáreas? No, 30 metros por 40, ¿no? Pequeñito, hasta allá, ¿no va? Tenemos más ahora dónde irnos a quejar, a quién ir a decirlo, mire, esto me está pasando. En cambio antes no había, ¿no? Sino guasqueaban nomás, pues nadie decía nada, ¿no? Esta gente, digamos, los terceros, ¿no ven? Los terceros, ¿saben? ¿No? Que los terceros, los caray, ¿no? Sí, sí. Ellos no, antes yo conozco, ¿no? Y siempre hemos sido estropeados.
de los terceros, ¿no? Pero ahora, o sea, hay un respeto grande. Antes no, antes era cualquiera, lo manoseaba al guaraní. El pueblo guaraní no puede renunciar a lo que es la política de tierras, peor aún cuando no ha sido un producto tan fácil de conseguir sus tierras, recuperar sus tierras, porque prácticamente tenemos que marcar este espacio como recuperación de tierra, porque la tierra era del pueblo guaraní. Salud, tenemos una postita, tenemos nuestra enfermera que nos atiende cualquier enfermedad que hay. Pero para el vómito es el paico, ¿no? Para la diarrea es la tala, también es el paico, también tenemos la salvia y la manzanilla. Todo eso que nosotros a veces cuando llueve, por ejemplo, nosotros nos ponemos y da. Entonces yo me enfermo así, nomás sin que me vengan a atender los médicos del campo. No sé, a las demás como si yo se lo mismo. ¿Sola? Sí, mi mamá no me atiende.
Nunca he ido al hospital. Claro que existen más enfermedades, pero a la vez todavía aún se mantiene la combinación de un médico tradicional con un médico científicamente profesional. A mi mamá nunca le gustó ir al hospital, es que yo también nunca he ido. Pero después ya me vine a ver los médicos. Tenemos que esperar su gana de ellos. Y si tan grave mismo, lo atendemos. Y si no, no nos atiende igual. Y así que no nos quita la gana de ir para el hospital. Antes, o sea, muy poco acceso a una posta sanitaria, poco acceso a un hospital, ¿no? El techito de paja, ¿no? La paja colorada, la paja carona que le llaman, las paredes, bueno, prácticamente palo pique, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante, pero a la vez también la mayor parte con tabique. El tabique también es una forma de poder proteger y un poco más formal, bien revocadito para que así evite cualquier insecto que pueda pegarse. No, ahora como teja, que calamina, ¿no? Siempre eran de paja, ¿no? Los techitos eran de paja, la pared de tabique y el mechero. En cambio ahora ya uno se hace poner corriente, ya va cambiando, pues, ¿no? Ya se va olvidando, ya. Pero yo le digo a mi marido, no me olvido mi mechero, le digo, porque cualquier rato viene y cortan la luz, entonces yo tengo mi mechero, yo sigo nomás como antes, pues. Ella tejía, yo miraba cómo tejía, ella así aprendí, después aprendí a tejer, después me olvidó de vuelta aprendí de vuelta, ahora no, ya no me olvido, sigo tejiendo. Y es más costoso, pues.
estaban chicos, estaba vivo todo mi abuelo, mi papá. Era, la comida de nosotros era el cahuí mascao, chicha, pitu, harbi, ancu, de todo, ¿no? Sabían comer, sabían haber yuyu, hasta eso, sabían cocinar, ¿no? Y ahora se ha fallecido nuestro papá, ya salía arroz, fideo, ya cuecen, ya pueden estar ya pe. Lo único que no perdimos es el locro, pero el cahuí que le decimos nosotros, chicha y harbi, el pito, el muiti, seguimos manteniendo eso nosotros. No, molesta la vez, ¿qué más? Cuidado, vayan allá a la sombra. No llora. Con agüita, Antes, hablando unos 20 a 30 años, el pueblo guaraní no tenía acceso a una educación formal. Se educaba el que tenía plata, se educaba el que era caray, y bueno, pues y para los guaraní era algo extraño educarse porque decían, no, es que a los indios, o sea, no es para ellos esta educación, por lo tanto no se educa. Y eso lo hacían estratégicamente para que no tengamos más conocimiento. En campo educativo, también en el año 92, ¿no? 1992, se ha creado la primera escuelita, ¿no? Que se llama, que a través del proyecto de educación intercultural bilingüe, que el PIB en ese tiempo, entonces, no encabezado, podemos decirlo así, por la Asamblea del Pueblo Guaraní, ¿no? Entonces, y gracias a Dios que se ha dado, ¿no? Que el ministerio también en esos tiempos ya lo ha tomado en cuenta, ¿no? Estos proyectos ya no ha sido ya proyectos, sino ya ha sido la EIB, ¿no? Educación intercultural, ¿no? No hace falta decir ese maestro bilingüe que nos enseñe pues, el idioma, que volvamos a recuperar lo de antes. Porque hoy en el día, dichoso el guaraní que domina siquiera castellano y guaraní, y nosotros lastimosamente no entendimos muchas cosas del guaraní. Hay muchos niños que no van, o sea que no tienen su documento, ¿no? Que no están con el documento al día. Son de allá, ¿de dónde le voy a decir? De Cañón Verde. Hay como unos 13 niños que no vienen a la escuela. Pues lo más importante que vamos logrando, ojalá que Dios, ¿no? Dios mediante en educación, es que esta secundaria que tenemos acá, ojalá que se convierta en secundaria técnica, humanística, ¿no?
Entonces ya no solamente los bachilleres que salgan, bachilleres humanidades, ¿no? Sino que tienen que salir ya sabiendo hacer cumplir o hacer, ¿no? O sea, algún trabajo para que si algunos de ellos no pueden seguir sus estudios, ya puedan, ¿no? Por lo menos tener algo de conocimiento para poder sobrevivir en su casa o en su comunidad, ¿no? O apoyar en su comunidad también. Como un instrumento el leer y escribir lo que es nuestra lengua, que sería el cimiento como base fundamental para lo que es el mantenimiento de nuestra cultura. Añade rupi michi areta ya veía ya opia ya derecho güey. Ore pati tanto luchando no para de caparte ya mi cae ni me ele cope por primera no busore ni pati de amén yandel ya coño amén a mi coño mi no busorita a mi año pejama y me toma tiempo no dejamos día por personal por recordando no falta organizarse bien todavía. Estamos avanzando, enfrentando a los caray, a lo que tienen, aunque tenga uno un poquito, ¿no? Pero ya hay un respeto. Los pilares fundamentales son estos, ¿no? Son tres cosas, yo creo: la producción, la salud y la educación. Si estos tres pilares no funciona una comunidad o una familia. Tenemos que trabajar una nueva propuesta de reforma para poder consolidar nuestro territorio. Si no tenemos la libre determinación y el autogobierno, creo yo de que no vamos a lograr lo que hemos soñado de decir la autonomía indígena. Queremos trabajar así en grupo de mujeres para que así también nosotros le ayudemos a nuestro hijo, para que nosotros mismos no salgamos también a trabajar. Yo pienso que lo que sembramos comemos lo que antes comíamos nomás, pues. Pero lo que no siembran, no comen. Y el principio matriz para mí del ser Yambay o del ser Icuimbay. Entonces lo que podemos decir ahora, que somos la tierra sin mal. No buscamos la tierra sin mal. O sea, somos. Hayabe tetanareta. Ya cae mana, ya guata mana kotu araña borupi.